Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a La Noche Negra en Aragón Televisión. Ya saben, el programa especializado en cine negro, cine clásico, novela detectivesca, policial, terror, bueno, todo lo que puede englobarse en el misterio, el enigma y la intriga, y siempre muy bien acompañados en esta ocasión por Cristina Higueras. Cristina, bienvenida. Bien hallada y encantada de estar aquí contigo y gracias por invitarme a tu excelente programa y con este decorado tan estupendo. Bien acompañados. Muy bien aquí acompañado. Tienes unos cuantos amigos por aquí. No está mal, no está mal. No está mal. Luego hablaremos de ellos y también de las múltiples facetas de Cristina Higueras, que realmente ha hecho casi de todo. Actriz y muy buena en el cine, en el teatro, presentadora de televisión, guionista, productora y últimamente novelista y también estupenda y en la línea de la novela negra. Pero ya sabes que la primera obligación, deber o placer que proponemos a nuestros invitados, Cristina, es que nos recomendéis una película que es la que vamos a ver prácticamente enseguida. ¿En cuál has pensado? Qué reto, ¿no? A ver qué les parece a los espectadores. Sobre todo porque es una actriz quien recomienda. Sí, quien no lo haya visto, porque seguro que hay muchos de los amigos que nos están viendo que conocen la película. He pensado en Carretera Perdida de David Lynch, Caramba. Los Highway. Palabras mayores. Sí, sí. Un Lynch, ya muy Lynch en esa cinta. Bueno, David Lynch en cualquiera de sus películas. Sí, a mí es que me gustan mucho los directores, los creadores, en definitiva, que tienen un sello muy personal. Y en este caso, David Lynch te puede gustar más o menos, pero es un director de cine con un sello único. Tú ves una película de David Lynch y enseguida sabes, aunque teóricamente no sepas qué estás viendo, puedes imaginarte que pertenece a su obra. Mundos oníricos, son como fantasías, como pesadillas, pero también hay thriller, pues es un hombre que imprime bastante ritmo, ¿no? Incluso podríamos hablar de cine negro en alguna ocasión, ¿no? Con Lynch. Sí, Carretera Perdida en definitiva es un thriller. Lo que pasa es que es un thriller a lo Lynch, ¿no? Es un thriller donde hay elementos muy oníricos, como tú decías, hay fantasía a veces, hay una trama de desdoblamiento de personalidad por parte de los dos protagonistas, de la protagonista femenina y de la protagonista masculino. Hay una serie de elementos que no son realistas, ¿no? El thriller en general suele ser bastante realista y en esta película no lo es. Me gusta mucho, me llama mucho la atención porque consigue muy bien un clima muy agobiante. Muy agobiante, eso está presente en definitiva en casi todas las películas de David Lynch. Y la hace en algunos momentos muy terrorífica. También me gustaría destacar la banda sonora de Angelo Badalamenti, que es verdaderamente magnífica. Y los actores, está Bill Pullman, ¿no? Patricia Arquette, que siempre es una garantía, y el siempre inquietante y ya veterano Robert Blake, que es un hombre muy ligado, ¿no? con el misterio y con esos submundos extraños. Pero para una actriz como tú, el desdoblamiento de personalidad que decías que es uno de los elementos del film tampoco es nada extraño, porque un actor, una actriz se desdobla pues casi de una forma profesional, ¿no? Sí, no, a mí como actriz, claro, de alguna manera viene en el oficio, ¿no? El desdoblamiento de personalidad. Y ya no solamente en mi trabajo como actriz, sino si analizas mis dos novelas, las dos novelas que digamos que he escrito y que se podrían encuadrar dentro del género negro, El extraño del ayer y El error de Clara Ullman, también de diferentes maneras está muy presente el desdoblamiento de personalidad, ya digo, de muy diferentes maneras y de muy diferente manera como está expuesto en Carretera Perdida, pero está presente también. Y quizá sea una de las razones por las que he escogido Carretera Perdida de David Lynch cuando me has preguntado que recomiende una película a los amigos que nos están viendo. David Lynch pues es un clásico vivo. Oye, si suena tu teléfono y es Lynch y te ofrece un papel, porque no, a lo mejor no todas las actrices aceptan, pues son papeles muy comprometidos, ¿no? Pues sí, me gustaría mucho, la ¿Dirías verdad. que sí? Sí, lo que pasa es que cuando suena el teléfono en las películas de David Lynch, el teléfono siempre es un elemento muy inquietante, si analizas todas las películas de Lynch, ¿no? Siempre, desde luego, no son llamadas inocuas, ¿no? Y que no tengan más significado, ¿no? Son elementos muy inquietantes. El teléfono es un elemento muy inquietante en el cine de Lynch. Vamos a sumergirnos en ese mundo onírico. Eso es un thriller fantasmagórico, apasionante, negro también de Lynch, Carretera Perdida, con Bill Pullman, Patricia Arquette y el siempre inquietante, ya lo decía, ya ven cómo es verdad, Robert Blake. Volvemos después de la película con Cristina Higueras.
Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a La Noche Negra, ya saben, el programa que se inspira en el enigma, en el misterio, en la intriga, y que se basa sobre todo en los géneros más populares, el cine negro, la novela detectivesca, la ciencia ficción, el terror, y siempre muy bien acompañados aquí en el plató esta noche por Cristina Higueras. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Juan. Qué difícil y qué fácil es presentarte a la vez, porque has hecho de todo. Actriz de cine y de televisión. Has hecho producción teatral. Ahora eres una novelista muy marcada en la novela negra, que hablaremos enseguida. Pero realmente todos esos personajes, todas esas inquietudes estaban en ti desde el principio, o si tuvieses que elegir una, digo, mira, yo soy actriz. No creas, al final es un poco todo lo mismo, porque estamos hablando de crear. Y yo creo la base de la creación, cómo yo lo hago, la forma técnica de elaborar un personaje en un escenario delante de una cámara como actriz, es muy parecida a cuando creas un personaje o muchos personajes, todos los personajes en este caso, para una novela. Pero al final es lo mismo, estás creando personajes, estás creando historias. Entonces, a mí lo que me gusta es crear. El medio, pues es casi lo de menos. A mí me gusta mucho mi trabajo de actriz, toda mi vida he estado trabajando como actriz y es algo que me encanta, me gusta muchísimo el escenario, esa conexión que se establece con el público, que nunca es el mismo, cada día es diferente y por eso cada espectáculo y cada representación es diferente. Y también me gusta mucho el interpretar para una cámara, el jugar con el primer plano, que también es otra forma de contar y de construir un personaje. Y cómo no, me gusta también mucho elaborar historias y crear personajes para una novela, es decir, construir todo ese mundo tan personal que supone escribir una novela. Lo que he descubierto que me fascina últimamente en esta faceta mía de novelista, de autora, es la libertad creativa que tienes. Porque cuando yo he producido teatro, como tú muy bien sabes, además de interpretarlo, y claro, dependes de mucha gente, dependes del presupuesto, dependes de 1000 factores que se te pueden escapar y que en un momento dado no puedes controlar. Y sin embargo, cuando escribes, eres tú con el ordenador y tú y ese mundo que estás creando, que nadie te dice y nadie te limita, perdona la redundancia, te limita pues en ningún sentido, pero no dependes del presupuesto ni dependes de la cantidad de personajes, porque sí, es muy caro contratar a un actor, ese tipo de cosas. Yeah. Cuando escribes, bueno, eso no existe, ¿no? Vamos atrás, vamos a tus raíces, a tus orígenes artísticos, esa fuerza creadora que siempre te ha impulsado, es original, es natural en ti, se manifestó en tu primera infancia, en la adolescencia. Háblanos un poco de tus comienzos y de tus primeros años. ¿Qué soñabas a los 14, 15, 16 años? ¿Qué se veía entonces en el futuro? Cuando eres adolescente, cuando eres niño, tampoco tienes muy claro lo que quieres ser hasta... Yo la verdad es que a los 14 o 15 años es cuando decidí que quería ser actriz, pero por una razón, porque yo creo que las personas normalmente tienen la vocación, tienen una vocación para lo que están dotados, en general, afortunadamente, porque si tú tienes una vocación para algo para lo que no sabes hacer o que no estás dotado para ello, pues es una gran faena, ¿no? Y yo en el colegio, que yo estuve estudiando en el Colegio Estela Maris de Madrid, un colegio de dominicas, que nada más éramos chicas, porque en aquella época prácticamente los colegios religiosos no eran mixtos, eran de chicas o de chicos, ¿no? Y entonces teníamos un gran salón de actos, era un teatro estupendo y muy bien dotado. Y entonces, pues para el fin de curso, para Navidades y tal, pues montábamos funciones, claro. Todo el reparto éramos chicas, hacíamos de chicos, de los personajes masculinos, los personajes femeninos. Como Shakespeare, ¿no? Claro, exactamente igual. Hacían hombres y mujeres indistintamente, ¿no? Igual. ¿Pero entonces, eran obras conocidas o eran obras alguien las escribía o hacíais clásicos? No, hacíamos clásicos, hacíamos Molière, sobre todo, me acuerdo que hicimos varias de Molière. El médico a palos, el enfermo imaginario, recuerdo muy bien. Y bueno, todo lo hacíamos nosotros.
construíamos los Vestuario, pelucas, ¿no? el vestuario, tal. Y entonces yo dirigía las funciones, pues no se sabe por qué, bueno, yo me gustaba y las dirigía. Y fui descubriendo, las dirigía y las interpretaba, Y es decir, actuabas. interpretaba a alguno de los personajes. Y entonces fui descubriendo que aquello se me daba bien, que la gente se reía, luego cuando... Pero nadie te había enseñado, no habías ido hasta ese momento a una escuela de arte dramático, no había ido un profesor que te dijese, pues mira, estas son las normas de la escena, no. No, nada, Era era algo que tú tenías dentro, ¿no? Entonces, totalmente, todo natural. totalmente improvisado, natural y sin ningún tipo de formación en ese sentido. Pero yo vi que aquello pues funcionaba, se me daba bastante bien, ¿no? Y ya fui pensando que eso podría profesionalizarlo. Entonces terminé el bachillerato, terminé el COU y me matriculé en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, la RESAD, con gran oposición por parte especialmente de mi padre. Sí. Sí. Pero bueno, al final pues aquello, la verdad es que enseguida empecé a trabajar, me contrató Nuria Esper, que entonces era la directora del Centro Dramático Nacional, para interpretar un personaje en Doña Rosita la Soltera. Y a partir de ahí la verdad es que no paré de trabajar. Tuve mucha suerte en ese aprovecharías para aprender alguna que otra cosa de Nuria Esper, porque en aquel momento era, vamos, el no va más, aparte estaba en un gran momento físicamente, sigue estando, pero ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo recuerdas ese primer contacto, ¿no?, con un monstruo de la escena como Nuria Esper? Una mujer extraordinaria, a mí me impresionaba mucho, me impresionaba muchísimo. Y Nuria Esper en ese sentido es una actriz tremendamente personal, ¿no? Entonces me interesaba mucho de ella y me interesa que siempre anda en la cuerda floja y entonces se arriesga muchísimo. Y eso es lo que la hace única y personal, y sus interpretaciones pues no son comparables a las de nadie, ¿no? Lorca, pero luego hiciste Strindberg, has hecho comedia de los ingleses, de los americanos. Parece que tienes una facilidad especial para pasar de la comedia a la tragedia. No estás excesivamente encasillado, aunque la gente tal vez te identifique más con la comedia, ¿no? Es que tengo mucha curiosidad. Me gusta cambiar de género, me gusta cambiar en general, no solamente ya en mi vida profesional, sino en mi vida personal. Me suelo aburrir bastante de hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, me gusta mucho compaginar la comedia, el drama, el thriller. La verdad es que he hecho de todo. Como actriz, lo último que he hecho como actriz, de hecho, en teatro, ha sido Natalie X, que tiene unos elementos ahí también un poco de thriller, pero es un drama como muy intenso. Me gusta mucho la comedia también. Es que no te puedo decir qué prefiero, no. Me gusta compaginarlo todo y lo que me gusta son los buenos personajes y las buenas historias. Y al final de eso se trata, de interpretar buenos personajes en buenas historias, nada más. Tú has hecho más teatro que cine, pero has tocado los dos palos, y tal vez una de las diferencias entre un actor de teatro, una actriz de teatro y una de cine puede ser, en principio, para un lego, la memoria, porque claro, la actriz que sale a escena va a estar 2 horas, va a tener que interpretar cientos de frases, de réplica, no se puede equivocar, no así en un set cinematográfico que se va a cortar y se va a repetir el plano, pero en el teatro no. ¿La memoria de un actor, Cristina, es superdotada o es también el producto de una enseñanza, de una técnica? ¿Cómo se aprende un papel, se memoriza? Es muy curioso porque lo que le llama a la mayoría del público, de la gente profana que no está metido dentro del mundo del teatro, más la atención de un actor de teatro es eso que me has preguntado, la memoria. Pero al final eso es lo más fácil. Al final la memoria se educa, es algo técnico y que no... Es lo más sencillo. Al final, aprenderte un texto es mucho más sencillo que hacer que el público se crea lo que estás diciendo y hacer que el público se emocione con ese texto. Eso es lo verdaderamente complicado. Al final, el aprenderte un texto de 90 páginas pues, es técnica y ensayar y repetir, etcétera, etcétera. Pero no es lo más complicado del oficio de un actor, ni muchísimo menos. Pero tiene que ser impresionante estar en bambalinas esperando tu entrada a escena. Hay 1.500 personas en un teatro abarrotado, hay un silencio casi sagrado, la gente ha pagado una entrada, no puedes fallar. Y tú me imagino que habrás visto a grandes actrices o actores tener un momento de pánico o de pánico escénico o estar absolutamente tensos. ¿Eso es frecuente o es conveniente incluso que el actor realmente sienta esa presión para darlo todo cuando entra a escena?
Es inevitable. Es inevitable, se pasa verdadero terror y eso no se cura nunca. Es más, cuanta más experiencia tienes y cuantos más espectáculos has interpretado y ya tienes, digamos, un público que va a ver lo que estás haciendo, pues la responsabilidad es mucho mayor y, en consecuencia, el miedo aumenta. Sobre todo el día del estreno, la primera vez que tú contrastas una obra, un montaje teatral con el público, se pasa verdadero terror porque no sabes cómo va a reaccionar. Y normalmente, tanto si haces comedia como si haces drama o haces thriller, lo que hagas, te das cuenta que tú te imaginas que el público va a reaccionar en un determinado momento de una manera o de otra y tal, y casi siempre te equivocas. Entonces tienes que estar también alerta porque tienes que estar preparado a que el público no reaccione como tú piensas que va a reaccionar. Es un poco como lo que le pasa a los toreros, lo que pasa es que salvando las distancias porque ellos se juegan la vida. Pero el miedo que pasamos, te aseguro que estoy convencida de que es muy semejante. Voy a comparar ahora al público con el lector, porque enseguida vamos a transcurrir a tu faceta literaria, pero el público teatral español es un público entendido, es un público muy variado, va a todo, prefiere algún tipo de género. ¿Qué es lo que realmente sería lo español en el teatro, si pudiésemos llamar un género concreto, el melodrama o no lo la sé, comedia? ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Yo creo que ahora el público es mucho más variado, tiene intereses mucho más variados que antes. Creo que el público está más preparado también que antes, lógicamente tiene más información, vienen muchas compañías extranjeras también, hay muchos musicales. Entonces, yo creo que no tiene una... Porque el público, tampoco puedes hablar del público, porque hay muchos públicos, ¿no? Y hay un público muy de musical, por ejemplo, de grandes espectáculos, pero luego hay otro público que le gusta mucho la comedia. Hay un público también de thriller. Es muy variado, esa es la verdad. Pero al final, lo que cualquier público quiere es salir de ver un espectáculo teatral conmovido de alguna forma, ¿no? No salir igual que como entró. A mí me sorprendió mucho, tengo que confesártelo, cuando, además creo que coincidimos al publicar tú esta novela, El extraño del ayer, que dieses un salto y que hicieses un sonoro y sonado debut en la novela negra con El extraño del ayer, que es una novela muy canónica en el sentido que es muy reconocible, ¿no?, en su argumento. Es un argumento criminal, hay una investigación criminal, hay forenses, hay inspectores, hay un asesino que burla a la policía, y lo que hay detrás de todo eso es una decisión de alguien como tú, que ha trabajado un montón de géneros, que sabe muchas cosas del público y del lector, y que un día, bueno, pues apuesta por una novela, y por una novela negra. ¿Es algo deliberado? ¿O te sentaste a escribir y de pronto vino un argumento y ese argumento era un argumento negro criminal? A mí siempre me ha gustado muchísimo la literatura negra, la novela negra, especialmente los clásicos americanos, y en consecuencia el cine americano de los años 50, 40, 50, el clásico, digamos, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no?, las historias, y he sido una gran aficionada a este tipo de literatura y de cine. Y en un momento dado, pues me inventé una historia, que fue la del extraño del ayer, y dije, pues ¿por qué no desarrollarla, ¿no? ¿Por qué no desarrollarla y a ver qué me sale, ¿no? Porque realmente eso era una aventura que yo no había hecho nada parecido. Había publicado anteriormente una novela, pero era una novela de humor que no tenía nada que ver. Y me puse a ello con una dedicación absoluta, es verdad, que le dediqué un año entero de mi vida. Y la Esfera de los Libros, la editorial, se interesó por la historia, la publicó, y la verdad es que estoy muy satisfecha porque gustó mucho,
Mucho porque los personajes son muy verosímiles, son muy creíbles. Es decir, que de todo ese conocimiento tuyo del cine clásico, de esos grandes héroes, de Humphrey Bogart y compañía, esas mujeres fatales, ¿no?, que poblaban las cintas de los años 50, aquí no hay nada de eso. O sea, aquí no hay arquetipos del clásico, ¿no?, del cine negro, sino que tú has interpretado el rol de una inspectora de policía o de un forense de una manera mucho más cotidiana, pero también interesante. Los has convertido en personajes cotidianos, pero interesantes, que eso quizás sea lo difícil, ¿no? La novela aplicar tiene... el arquetipo a la actualidad. La novela es que es bastante costumbrista, porque se desarrolla en Madrid, en lugares muy reconocibles de Madrid, pero me enfrenté a un reto, me lo puse bastante difícil yo misma, ¿no? Porque la escribí en primera persona, no solamente en una primera persona, sino la escribí en 3 primeras personas, porque la historia se cuenta desde el punto de vista de 3 de los personajes de la historia, ¿no? Y eso me complicó bastante la vida, me complicó bastante, pero al final creo que el resultado fue más interesante que si lo hubiera contado desde un punto de vista de un narrador omnisciente, ¿no? Y más sorprendente, creo yo, cuando se llega al final. Tuviste éxito, eso te animó y empezamos a acostumbrarnos a verte entre casetas de los libros, por esas ferias de Dios, también en los teatros, que lo ibas compatibilizando, pero se empezó a asociar tu imagen, ¿no?, tu rostro con las novelas, y de pronto pues has traído una, que es la que estás promocionando ahora, El error de Clara Ullman, que abunda, yo creo, en el género de novela negra, pero haces una variante muy interesante con un aire futurista, porque vas a trabajar la biotecnología, las células madre, vas a trabajar todo ese tipo de avances científicos que nos tienen un tanto conturbados a los que queremos vivir simplemente de una forma tranquila, y anuncias un futuro que está ya hoy, una intriga que está ya hoy, unas presiones, una inteligencia artificial que empieza a modificar profundamente nuestra vida y que amenaza nuestra estabilidad y tal vez nuestra seguridad. Es un thriller científico, futurista, en parte. Es un thriller diferente. Sí. Aquí también me puse el reto de escribir un thriller con todas las características del thriller, porque hay crímenes, hay intriga, hay suspense, hay giros donde la acción se desarrolla de una manera que el lector no se espera. Hay científicos de primer nivel. Pero los personajes y el ambiente en el que se desarrolla la novela es totalmente distinta al ambiente de la novela negra al uso y del thriller al uso. Los protagonistas no son ni policías ni detectives, sino que son médicos y científicos. Que buscan las fronteras de la vida y están a punto de pasar la gran frontera, la oscuridad de la muerte, empiezan a iluminarla, le pierden el miedo a la muerte, le pierden el miedo al final y sueñan con ser dioses. Oye, como el doctor Frankenstein, hace 200 años, que se cumplen ahora, como sabes, también soñó con ser Dios y construir su propia criatura, Frankenstein. Aquí también estos científicos también sueñan con construir sus propios hijos en un laboratorio. Claro, es que Clara Ullman tiene bastante que ver con Frankenstein, con el doctor Frankenstein, en ese sentido. No nos engañemos, es que el objetivo principal que han tenido los científicos de siempre ha sido conseguir la vida eterna. Y aunque no lo creamos, estamos a punto de conseguirla. Algunos científicos dicen que en 2050 los seres humanos seremos amortales, no inmortales, porque inmortalidad significaría que vamos a vivir para siempre y que no va a haber nada que impida esa vida eterna. Pero la amortalidad supone que no vamos a morir de viejos ni vamos a morir de una enfermedad. Pero claro, lo que la ciencia no puede evitar es que se muera de un accidente o de una muerte violenta. Pero sí es cierto que estamos mucho más cerca de que la muerte deje de ser algo natural. Y este es uno de los temas que se aborda en El error de Clara Ullman. Pero quiero dejar claro que El error de Clara Ullman no se desarrolla en un futuro
dentro de 2... O sea, tiene un elemento de ciencia ficción, pero no me gusta decir que es ciencia ficción, porque cuando hablas de ciencia ficción la gente se piensa que estás desarrollando la historia dentro de 2 siglos y que los monstruos son de 3 cabezas. No, el error de Clara Ullman se desarrolla en la época actual y parte de unos hechos científicos con los que todos estamos familiarizados. Lo que yo he hecho ha sido un ejercicio de ficción especulativa, haciendo una hipótesis de qué es lo que puede pasar cuando estos hechos científicos que están ya a punto de estar en la calle, porque muchos de las investigaciones que se desarrollan, de las que se habla en el libro, se están desarrollando en muchos laboratorios en este momento y están a punto ya de hacerse realidad. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué implicaciones éticas puede tener todas estas cuestiones y qué cambios puede tener en nuestra forma de relacionarnos y de comportarnos? Pero, insisto, dentro de lo que es una novela y que es un thriller, obviamente. Parece que tus personajes y probablemente algún científico de carne y hueso lo que quiere es alterar el ritmo de la naturaleza, cambiar la relación entre la vida y la muerte, que inaugure una nueva forma de entender la humanidad. Claro que sí. Yo estoy convencida, bueno, no solamente yo, hay muchísimos científicos, digo esto porque me he documentado bastante sobre el tema, porque lo he necesitado para escribir El error de Clara Ullman, que nosotros somos los últimos seres de esta especie. Dentro de muy poco vendrá una especie en la que tendrá un gran papel la inteligencia artificial, que no tendrá nada que ver con nosotros y que nos mirará seguramente con la misma condescendencia que nosotros podemos mirar a los neandertales. Hay que estar preparados para eso, ¿no? Y bueno, y la muerte dejará de ser, ya digo, algo natural, porque lo natural y lo antinatural no son términos biológicos. En definitiva, lo natural, por definición, es todo lo que es posible. Lo natural y lo antinatural no lo ha marcado la biología. Lo ha marcado la cultura y especialmente las religiones, que ha asociado lo natural a bueno y lo antinatural a malo. Pero es que lo natural ahora, lo que es muchísimas cosas que son ahora naturales y que las asumimos como tales, hace unos siglos, por supuesto, no lo eran, porque ni existían. Entonces, es un tema muy inquietante, ¿no? Pero que va a cambiarnos totalmente y va a cambiar, como tú antes decías, la forma de vivir, ¿no? ¿Qué pasará con De ¿Qué relacionarnos. pasará con el teatro? ¿Qué pasará con la novela negra? ¿Qué pasará con la tortilla de patatas? ¿Qué pasará, verdad? Porque si todo cambia, parece que vamos hacia una nueva fórmula. Pero yo ¿tú te puedes imaginar en el 2050 entrando en la eternidad? Pues no lo sé, es muy raro, ¿verdad? Sí. No sé. La cuestión es, ¿nos gustaría vivir para siempre? ¿Verdaderamente es atractivo? ¿Sería atractivo vivir para siempre? Es un enigma, ¿no? que habría que pensar, ¿no? Y a lo mejor pues la gente se quitaría la vida, porque no lo soportaría, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero como nuestra forma de entender también la vida sería diferente, empezará a ser diferente a como la entendemos ahora, es que eso es muy difícil, saber qué es lo a lo que podemos aspirar, si nos va a gustar, las posibilidades que vamos a tener, o no nos va a gustar, o nos va a crear más inquietudes, más incertidumbres, más angustia que placer, ¿no? Pues hemos conocido un poco más, no el secreto de la inmortalidad, pero sí a Cristina Higueras desde aquella niña que en el colegio de las monjas de Madrid pues dirigía obras de teatro, actuaba, soñaba, sus sueños se cumplieron, incluido el de ser escritora y el de también empezar a trabajar la utopía, el sueño, como los grandes escritores, haciéndose las grandes preguntas y de vez en cuando resolviendo alguna, y más que resolviendo, planteando nuevas dudas, que es el oficio del trabajo del creador. Ella lo es, nos ha recomendado una gran película, nos ha regalado una parte de sí misma y una gran conversación esta noche aquí en La Noche Negra. Te damos las gracias, Cristina Higueras. Gracias a ti, Juan, ha sido un placer. Les espero la próxima semana aquí en el plató de La Noche Negra, Aragón Televisión.